No sé si se escucha. Yo aprovecho a saludarlos a todos, a todas, antes de Sí, que comience esto. Hola, Mafio, hermoso. ¿Qué tal? Hola, Francisco. Hola a todos y a todas. Graciela, Hola. Gabriela. Sí, se escucha bien. Hola a todos. Sí, perfecto. Buena tarde. Hola, Ángela, ¿qué tal? Bien, qué Hola. gusto. Sí, Ángela. Escucharlos, verlos. Estabas perdida. Silenciosa, estaba silenciosa. Uy, ese nuevo look, Gladys. ¿Dónde está Gladys? Que se muestre, que se muestre. ¿Dónde? No la veo. Yo tampoco la veo. Me gusta cambiar de estilo frecuentemente. Ahora sí. Pero cambio radical, querida. Ya hacía falta, ya hacía falta. Muy Todo bien. por el lanzamiento del libro. Hay que Perfecto. darle personalidad realmente para ese cambio de look. Ay, sí, la gente está enloquecida. Ahorita me estaban diciendo también ahí en la calle cosas chéveres del pelo. Sí, pero... Está muy chévere, bacanísimo. Está Sí. súper. Más bien envidiable la personalidad. No, pero mira que no solamente la personalidad por el pelo, sino por el nombre. ¿Cómo es eso? Es que Gladys es un nombre en Colombia que es más como de abuelita, ¿no? Ah, Entonces la gente cuando escucha mi Cierto. nombre cree que soy una persona muy adulta. Cuando estemos más en confianza. Acá una periodista que estuvo dedicándose a temas de espectáculo durante mucho tiempo y ahora es una periodista política. Estaba hace un ratito en televisión muy crítica del gobierno actual, que se llama Canosa. Usó ese color de pelo, pero casi Canosa. no sé cuánto tiempo. Canosa de apellido. Así que acá el color, decimos, estás como la Canosa. El color, decimos, uy, estás como la Canosa. Muy a la Que no moda, tiene ¿no? que ver- Pero no tiene que ver así con hay canas, ¿no? así hay una muñeca, ¿no, Gladys? No una muñeca, sino alguien de los de, bueno, Anime. ahora como de los personajes últimos como héroes, anime. no sé, heroínas, pero no recuerdo cuál. Ay, sí, una compañera del trabajo me dijo, es una vez que me vio. Pero cuando me corté el pelo muy bajito también. Sí, más bien Muy bien. tu nombre da para viejita. A mí, ayer nomás me he vuelto a creer hombre por mi nombre. Sí. Que es peor. Yo siempre asocio el Yomar con mujer. Porque Sí. solo me estableció a mí, pero en Alemania de cajón era hombre porque terminaba en R. Ellos tienen esa norma. Termina en R es hombre. Y he terminado una vez en un hogar de hombres, ¿no? Entonces, todo el mundo se miraba y ahora qué hacerlo, ¿no? Porque este hogar es de hombres, no es de mujeres. Y se armó todo un revuelo. En la universidad también estaba en la lista de los hombres, pensaron que era hombre. Cuando pedí un trámite me dijeron, sí, pero el trámite es personal, me dicen, ¿no? Claro, sí, yo soy. Personal de mí mismo. Sí. Y ayer era por el seguro de mi auto y decía, señor Bejarano, y le digo, no, soy mujer. Y dice, pero tiene 5 años sin ningún siniestro. Soy mujer. Precisamente porque soy mujer. Yo le hubiera pegado. Sí.
Claro, Mi no, primer porque... siniestro, un golpe. Siniestro. Bueno, con la diestra, con la siniestra. Así me dice, entonces me he merecido un año de gracia, pese a que soy mujer. Si no, en Alemania también, porque justo fui a pedir después adelantar materias para sacar la maestría, y me dicen, ahí es que me dijeron que el trámite era personal y no sé qué, y me dicen, no, usted ha adelantado muchas materias, y tiene, es hombre, ¿no? Y porque además se ha adelantado tantas materias y está así, debería, pensamos que era hombre. Eso más todavía me han dicho. Pero al final me han dado permiso de adelantar la maestría, así que no ha habido problema. Pero imagínense machismo también. Sí, terrible eso. Acá también hay mucho machismo con el tema de la conducción, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Wilson está ahí en la jugada con todo lo que vamos a hacer hoy, pero entonces estamos resolviendo unos temas técnicos para poder hacer el live en Facebook y comenzar. Entonces les pedimos un poquito de paciencia. Igual es bueno también verlos, aunque sea a través de la pantalla, que ahí vemos a varios de los autores que nos acompañan. Entonces es muy positivo ya poder compartir con ustedes. Solo les pedimos un poquito de paciencia mientras tanto. Dicen que no se escuchan. Hay acople. Como que no se entiende que hay mucho ruido en Facebook. Sí. Sáquenme los micrófonos. Es que se escucha como un... O sea, cuando te metes a la transmisión y no se alcanza a entender lo que se está diciendo. No sé si no se haya como transmitido el audio o algo así. Sí, como una interferencia mecánica. Quizás afortunadamente todavía no comienza. Hola, buenas tardes. A ver. Disculpa la demora. ¿Se escucha mejor? Sí, estoy en el Facebook Live y sí es que se oye un pito. No se escucha absolutamente nada. ¿Y ahora mejoró? Sí, ¿mejoró? ¿O sigue? ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí te escuchas bajo, pero te escuchas, Wilson. Ah, bueno, estaba asustado. Yo dije, ay, ahora que Dios sin sonido. Listo, perfecto. Ajá.
Ajá, ya te escuchas bien. Ah, perfecto, listo. Entonces, listo, ya se está transmitiendo entonces en Facebook Live bien, y estamos por acá entonces bien. Entonces creo que podemos dar inicio, Fran, por favor. Hola a todos, es un gusto para mí y para la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense que nos puedan acompañar en este espacio del lanzamiento del libro Aportes de la Psicología Jurídica y Forense a los desafíos latinoamericanos. Mi nombre es Fran Orduz, director regional para Colombia, y en compañía de mis compañeros también editores, Gladys Hernández Sarmiento, Wilson Salas, directores para Colombia, Meidis Cruz y Andrea Fernández, también directores para México. Vamos a estar a lo largo de esta jornada compartiendo con ustedes algunos puntos que hemos preparado. La agenda de hoy se compone de 4 puntos muy importantes. El primero de ellos es la bienvenida. El segundo de ellos, disculpen allí, el segundo de ellos es vamos a hacer una reseña de las diferentes publicaciones que hemos realizado desde la asociación a través de los últimos años. El tercer punto, vamos a escuchar a mis compañeros editores, vamos a escucharlos y que nos cuenten un poco cómo ha sido el proceso de la labor de edición. Y por último, vamos a escuchar a cada uno de los autores que estuvieron presentes en este libro. Siendo de esta manera, quiero darles la bienvenida y vamos a iniciar entonces con el primer punto. El lanzamiento que se va a realizar el día de hoy es del libro Aportes de la Psicología Jurídica y Forense a los desafíos latinoamericanos. Este libro surge el año pasado en nuestro Congreso Virtual de Psicología Jurídica y Forense. En ella hicimos la convocatoria a varios de los autores y tomaron el reto y con ellos construimos este libro. El libro lo van a poder conseguir en nuestra página de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, psicologiajurídica.org. Allí van a poder consultar y poder tener acceso a este libro. El segundo punto, que es la reseña de las publicaciones que hemos realizado en los últimos años, está a cargo de alguien muy importante en nuestra asociación. Ha sido nuestra fundadora y quienes la conocen saben que es una excelente profesional y excelente ser humano, que la conocen en todos los rincones de nuestra amada Latinoamérica. Con ustedes, la doctora Ángela Tapias. En este momento vamos a proyectar. Bueno, yo preparé realmente una grabación. Es una presentación de PowerPoint. Pensé que la iba a pasar el doctor Wilson. No es así, porque la tengo relativamente a mano. Pero, ok. Voy a compartirla. Ángela, ¿me escuchas? Ah, ya te escuché. ¿La vas a pasar tú? La Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense surge con sus... La Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense surge con su sitio web psicologiajurídica.org hacia el año 2000. Con este sitio de encuentro, espontáneamente surgieron vínculos entre diferentes psicólogos de diversos países, a raíz de lo cual se generó una comunidad virtual latinoamericana y se nombraron directores científicos de países. Esto también motivó la realización de congresos presenciales y virtuales. Y hacia el año 2014 se fundó formalmente la editorial de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense.
En 2008 se dio a luz el texto Psicología Jurídica, Perspectiva Latinoamericana. Fue el primer libro virtual y gratuito. Surgió cuando escaseaba la literatura. Contó con un diseño virtual original en archivo ejecutable.exe, protegido contra plagio. Incluye 14 capítulos y la cooperación de autores de 4 países. Dentro de los contenidos se encuentran aspectos genéricos de la especialidad, aclarando concepto y denominación del área, sentando la postura colegiada de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, incluyendo temas específicos como los mecanismos alternativos de solución de conflictos, psicología forense y el ámbito penitenciario. Esta fue una iniciativa de Ángela Tapias, aún antes de formalizar la editorial ALPJF. En 2014 surge el libro Victimología en América Latina, enfoque psicojurídico. La madurez de muchos años de funcionamiento de la asociación lleva a registrar la editorial en la Cámara del Libro de Bogotá, Colombia, cuna de la ALPJF. Esta editorial tiene como énfasis producir textos para el contexto latinoamericano. En este libro participaron 7 países con la producción de 18 capítulos, dentro de los cuales se expresó en torno al daño, las herramientas jurídicas, la reparación, las víctimas tradicionales de violencia intrafamiliar, abuso sexual, de género, homicidio y otras menos tradicionales como las de violencia obstétrica, moving y secuestro. Este libro se editó en compañía de Ediciones de la U. En 2016 surge el libro Aprendiendo a Mediar, el cual incluye 9 capítulos sobre casos reales de conflictos atendidos en mediación familiar, vecinal, carcelaria y laboral. Los autores fueron colombianos, adscritos a la Universidad Santo Tomás. Texto coordinado por su docente Ángela Tapias. Libro que cuenta con ejemplares impresos y virtuales en convenio con Ediciones de la U. El texto La Niña Valiente surge en honor a una víctima. Su autora con seudónimo es Paola Galeano, quien hace el testimonio de su vida por el reclutamiento forzado que padece a causas de la guerrilla colombiana. Este libro se genera en versión impresa y también virtual gratuita para los afiliados de ALPJF. El año 2017 da a luz el texto Psicología Forense, Casos y Modelos de Pericia para América Central y del Sur. Este es un libro didáctico, pues presenta concretamente modelos de informes psicológicos periciales, ilustrando buenas prácticas de objetivos, hipótesis y análisis forenses, convirtiéndose en un ejemplo orientador para los neófitos en temáticas como homicidio, agresión sexual, uso de sustancias psicoactivas, violencia de género y contexto penitenciario. Compila 14 capítulos provenientes de autores de 6 países y coordinado por Ángela Tapias. En 2018 permite generar el texto Psicología, Derechos Humanos y Derecho Penal. Este es un libro coordinado por Francisco Mafioletti, Vanessa Díaz y Estela Pool, todos ellos directores
científicos de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, representando a 3 países. Es el texto más voluminoso que se ha dado a conocer. Tiene 502 páginas, 21 capítulos en cooperación de varios autores, hasta alcanzar 45. Esta obra demuestra una gran colaboración intelectual y que la unión hace la fuerza. Y hoy, en el año 2021, se entrega a la comunidad este libro titulado Aportes de la Psicología Jurídica y Forense a los Desafíos Latinoamericanos. Esta obra memoriza y guarda la historia de los congresos recientes. Disfruten ustedes del lanzamiento de este texto el día de hoy. Bien, muchas gracias allí por la presentación. Vamos a continuar con mi compañero Wilson Salas. Él nos va a comentar un poco más acerca de este libro, qué consiste y algunas de esas características que identifican a esta obra. Creo que se cayó el internet del doctor Wilson. ¿Podrías continuar con otro editor? Bien, claro que sí. Bien, vamos a ver si alguno de mis compañeros editores de pronto nos pueda compartir un poco más de información acerca del libro. Sí, buenas tardes. Mil disculpas el retraso. Bueno, bueno, primero que todo, pues agradecer a cada una de las personas que nos acompañan el día de hoy. ¿Ahí me escuchan bien? Listo. Agradecer a cada una de las personas que nos acompañan el día de hoy, a cada uno de los autores que con cada uno de sus aportes contribuyeron a que este proyecto editorial pudiese materializarse. No fue un camino fácil, pero fue un camino que disfrutamos con los editores al proponer una obra que refleja cada uno de los objetivos de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, y esa apuesta por consolidar nuestro campo en la región. En ese sentido, surge este libro que se deriva del congreso que tuvimos en nuestra versión 2020 y que recoge las investigaciones en 3 escenarios. Entonces me voy a permitir compartir pantalla para conversar un poco sobre la estructura del libro. Entonces, me avisan por favor cuando ya estén visualizando mi pantalla. Ya vemos la presentación. Muchas gracias. Entonces, el libro Aportes de la Psicología Jurídica y Forense a los Desafíos Latinoamericanos. Vale, muchas gracias. Entonces, esta presentación, pues, permite evidenciar un poco los aportes que se empiezan a dar a los desafíos
latinoamericanos que estamos viviendo pues en este momento. Bueno, entonces, sin más preámbulos, entonces les presento al equipo de editores, que es un trabajo mancomunado entre colombianos, mexicanos y colombianos, mexicanas y colombianos, un trabajo que también materializa esa apuesta de la asociación por consolidar nuestro campo en la región. Gladys Hernández Sarmiento, que es nuestra directora científica nacional para Colombia, Andrea Paulina Fernández García, Meidi Cruz Porras, que son representantes regionales para México, Fran Orduz y Wilson Miguel Sales, que somos representantes regionales para Colombia. ¿Cómo se estructura este libro? Comenzar diciendo que este libro hace una apuesta por vincular diversos actores, unos actores que son los investigadores, los diferentes profesionales en cada uno de los diversos campos que integran la psicología jurídica y que han venido realizando un trabajo en sus países. Esos aportes de estas personas las hemos denominado, lo hemos rotulado en un apartado o en una sección que lo hemos denominado aportes empíricos. Estos aportes empíricos pues permite evidenciar también el abordaje y la apuesta que se hace en cada uno de los países para atender a cada una de las problemáticas que integran el objeto de estudio de la psicología jurídica. En ese sentido vamos a encontrar la tecnología como un capítulo denominado la tecnología como aliada de los delitos contra la infancia y la adolescencia, integrado por Gladys Hernández Sarmiento, directora nacional para Colombia, nuestra directora nacional para México, Gabriela Lona Calvo, y la representante regional para México, Andrea Paulina Fernández García. Esto es importante mencionarlo. Este capítulo ya empieza pues a también abordar aspectos que nos volcaron como campo de estudio a avanzar en herramientas dadas pues los desafíos de la pandemia, la COVID-19. Tenemos otro capítulo presentado por la licenciada Priscila de la Luz Vivian Castro, autora de México, con su capítulo Significado Psicológico de Inseguridad en México. La licenciada Giovanna del Pilar Velar Castro, representante para Perú, en este libro, con el capítulo del libro que se proyecta con el título en la lámina de la diapositiva, Violencia Sexual, perfil del imputado hacia menores de edad. Tenemos también más representantes del país mexicano, la doctora Alba Luz Robles, Claudia Elisa Cantallo Maya, Danae Soriana Valtierra, que presentan pues un capítulo con un título bastante importante para nosotros como campo de estudio, dado que allí se cimentan las bases para la praxis de los profesionales. Encontramos también representantes para Perú, consideraciones psicológicas del trabajo fiscal en el contexto pandémico por la COVID-19. Es un trabajo presentado por el doctor Alonso Manuel Paredes y Vanessa Jessica Morantes Paredes, un trabajo bastante importante dada pues la realidad del mundo en este momento. Tenemos también el capítulo Evolución del fenómeno, 20 años del feminicidio en Guanajuato, México, un aporte bastante importante con nuestras representantes de México, Verónica Cruz, Rosalía Cruz, Paola Fernández Lozano y Lucely Cervantes, que hacen un abordaje con una perspectiva bastante importante. La doctora Carla Erika García, autora del País Mexicano, quien desafortunadamente no nos pudo acompañar el día de hoy, pero que nos compartió un poco su trabajo a partir de su capítulo denominado Percepción y afrontamiento de la violencia de género en mujeres universitarias. Representante para Colombia, Gerardo Andrés Merchan Mesa, que pues
nos comparte el conocimiento generado a través del capítulo titulado Visita Virtual Familiar como Estrategia Tecnológica del CO. Una de las apuestas de la Asociación Latinoamericana de la Psicología Jurídica y Forense es empezar a fomentar desde los escenarios educativos la investigación. Y por eso se generó un apartado y se hizo una convocatoria en el Congreso que permitía vincular estudiantes de semilleros de investigación. A ese apartado lo denominamos aportes de semilleros de investigación, porque desde aquí también empezamos a generar un aporte y el desarrollo de competencias pues, en este escenario que es supremamente importante, un campo del saber que no investiga y no gestiona el conocimiento, es un campo que está condenado a desaparecer. En ese sentido, encontramos un capítulo bastante interesante, acceso a la justicia para familias campesinas víctimas de violencia intrafamiliar que requieren evaluación psicológica forense en tiempos de la COVID-19 en Colombia. Les presentamos sus autores, Laura Vanessa Avellaneda, Juan Pablo Cárdenas, Karen Michelle Carranza y Esneri David Quintero, a propósito pues, de un poco de toda la realidad que estamos viviendo en el país. Otra representante para Colombia en este libro, Estudio y Revisión Documental del Feminicida desde la disciplina de la sociología, psicología, biología del componente genético. Es un capítulo del libro propuesto por Keila Rodríguez y que pues también tiene un aporte bastante importante para nuestro campo. Y denominamos también otro apartado que se llama disertación, que es un escenario también en donde se puede generar discusiones que permitan pues crecer nuestro campo del saber. Y encontramos en este sentido la propuesta o el capítulo del libro del doctor Leonardo Martín Doroni, Saturno, el cual pues hace toda una discusión sobre la pandemia psicológica, la injusticia social y el etnocentrismo, nuevos desafíos éticos para la psicología jurídica. A propósito de en los últimos tiempos hemos empezado a escuchar y a generar un gran debate sobre la ética de los psicólogos jurídicos en cada una de sus actuaciones. Estos son nuestros autores un momento, estos son nuestros autores y agradecemos infinitamente cada uno de sus aportes brindados a este libro. En este sentido, voy a darle la palabra a cada una de las coordinadoras editoriales del libro para que aborden, de acuerdo a la agenda, el siguiente punto. Yo le doy la palabra a Meidi Cruz para que haga su presentación sobre el capítulo, sobre la sesión Aportes Empíricos y podamos generar la dinámica propuesta en la metodología compartida a los autores. Muchísimas gracias, maestro Wilson. Muy buenas tardes a todos. Bueno, he visto que hay algunos problemas con la transmisión de Facebook. Y gusten que nos esperemos algunos minutos con la finalidad de que las personas que están a través de Facebook puedan ver toda esta temática que vamos a presentar a continuación, o si más bien desde ahora comienzo con esta presentación. Ustedes me indican, por favor. Meidis, esperemos 5 minutos para que podamos retomar la transmisión en Facebook y ya te damos paso. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ya creo que se reactivó la transmisión. Yo ya la estoy viendo en Facebook Live. Muy bien, entonces, ¿continúo? Meidis, continúa, por favor.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues para mí es un honor y un placer poder presentar este primer segmento denominado Aportes Empíricos, donde podemos encontrar un acercamiento empírico acerca de los temas de nuestros autores que responden a una investigación, por lo que aporta al campo de la psicología jurídica experiencias profesionales, donde se pueden responder interrogantes acerca de las temáticas, generando conocimiento y nuevas teorías, las cuales se convierten en un gran desafío. Ahora, invito a las autoras de este primer capítulo, denominado La tecnología como aliada de los contra la infancia y la adolescencia, a que nos lean un pequeño fragmento de este capítulo de su libro y nos respondan la pregunta: ¿qué aporta este capítulo al campo de la psicología jurídica? Adelante, por favor. ¿Presento ya, mi Gladys? Ya, ¿verdad? Ok. Sí, pues, buenas tardes a todos. Los dejamos en compañía de Gaby, que nos va a leer un apartado del capítulo. Claro. Bueno, el capítulo viene un estudio de caso y en la medida en que la explotación sexual opera sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, sobre los lazos afectivos, alterará de manera definitiva esferas importantes de la vida de la persona que afectarán en el futuro la posibilidad de relacionarse con su propio cuerpo, con los otros y con sus afectos, modificando su manera de confiar en aquellos que le han ofrecido cuidados, cariño y protección. Este es producto de una investigación de Elena Saola en el 2000. El abuso sexual y la pornografía infantil trae consigo una serie de alteraciones en el infante, siendo esto perjudicial para su sano desarrollo integral, por lo que es necesaria la debida prevención por parte del Estado, familia y comunidad como factores protectores. Es Aular 2016, citado en Cruz 2019. La infravaloración de los riesgos asociados a conductas como el sexting sitúa a los adolescentes en condiciones de vulnerabilidad psicosocial. Con relación al bienestar social de los adolescentes, se subraya la relación entre el sexting, depresión, ansiedad e intentos de suicidio. Esto en un estudio de Alonso y Romero en 2019. El anonimato que permite el uso de las TIC ha permitido a los agresores sexuales compartir sus experiencias y usar fachadas que permitan acceder de manera más directa a tener contacto con los niños, niñas y adolescentes, y en muchos casos sin ser fácilmente ubicados. Este es un gran desafío, que puedan ser ubicados de inmediato. Asimismo, bandas criminales han encontrado en las TIC el mejor aliado para obtener material que puedan comercializar. Por esto, la psicoeducación responde a la prevención de este tipo de delitos, donde los niños, niñas y adolescentes son los más afectados. ¿Qué aporta este capítulo al libro a los desafíos latinoamericanos en el campo de la psicología jurídica y forense? Bueno, la presentación de este caso, que es realmente breve, es apenas la punta del iceberg. Hay que continuar poniendo el tema sobre la mesa y seguir haciendo investigaciones al respecto. El artículo expone la intervención que tienen las TIC como principal vía para la victimización de niños, niñas y adolescentes, población altamente vulnerable. Ante la pandemia, pues esto se vio incrementado, pues la interacción social se sigue realizando en línea. Entonces, como verán, pues los desafíos y los retos siguen en la mesa para poder pues prevenir y atender este tipo de delitos. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias, maestra Gaby. La verdad es que es un tema bastante interesante. Y ahora, siguiendo esta temática de la presentación de los capítulos, vamos con nuestro segundo capítulo de este libro, que lleva por nombre Significado psicológico de la inseguridad en México, donde la doctora Priscila de la Luz Vivian nos leerá un fragmento de su capítulo y también nos responderá la pregunta: ¿qué es lo que aporta su capítulo al campo de la psicología jurídica y forense? Adelante, doctora, por favor. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Priscila Vivian de México.
sobre todo quiero comentarles de qué se trata, sobre todo la investigación. Es una investigación sobre el significado psicológico de inseguridad en México, haciendo una comparación entre ciudades. Lo que se quiso realizar es una comparación en una ciudad donde haya una percepción alta de inseguridad, que en este caso se seleccionó a Ciudad Juárez, que está en la parte norte del país. Como nivel medio de inseguridad, de percepción de inseguridad, se seleccionó a la Ciudad de México, que se encuentra en la zona centro del país, y en la zona sur se seleccionó a la ciudad de Mérida, Yucatán, como una percepción baja de todo el país. Se trabajó con la técnica de redes semánticas naturales modificadas, donde principalmente se busca que la persona seleccione cuáles palabras evoca al escuchar inseguridad, que en este caso fue el estímulo a proponer, y posteriormente la persona jerarquiza en qué orden se encuentran estas palabras que evoca hacia el estímulo de inseguridad, cuáles palabras se encuentran más cercanas. En base a eso, pues bueno, se obtiene un núcleo de la red, que son las palabras que se encuentran más relacionadas con el estímulo de inseguridad. Y pues bueno, se obtuvo como resultados que, por ejemplo, en la ciudad de Ciudad Juárez, que es la que tiene una percepción alta de inseguridad, se relacionó a este concepto con cuestiones como secuestro, asaltos, desapariciones, con un gran mayor amplitud de delitos a comparación de las otras dos ciudades. Por ejemplo, Ciudad de México fue conceptuada, por ejemplo, con cuestiones como de autoestima, cuestiones que son más personales y que reflejan tal vez una cultura un poquito más individualista. Y Mérida, Yucatán, reflejó un concepto de inseguridad más relacionada a un riesgo en general, a miedo, incluso mencionó al país de México en general como una cuestión de inseguridad, reflejando como una inseguridad más general a nivel del país. Y pues bueno, estos resultados reflejan cada contexto cultural en el que se encuentra cada ciudad. Por ejemplo, bueno, Ciudad Juárez tiene una alta percepción y reflejó distintos niveles de delitos en su definición. México, pues la Ciudad de México un poquito más individualista, y Mérida, Yucatán, con una percepción baja de inseguridad, mostró un nivel más general en cuestión a la inseguridad. Sobre el cuestionamiento de qué es lo que aporta a los desafíos latinoamericanos en psicología forense y jurídica, pues bueno, a lo mejor se puede apoyar en esta percepción de inseguridad, bueno, primero contextualizarla, de que es importante contextualizar cada entorno para poder realizar una intervención más precisa, ya sea en cuestión legal, en la cuestión de psicología jurídica, o por ejemplo en cuestión de psicología forense, en los tipos ya sea de víctimas o de conductas criminales que se presenten en cada ciudad y en cada país. Sobre todo la importancia de esto de contextualizarlo y de que es importante la intervención dependiendo de cada características de cada ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Priscila, un tema bastante interesante también. Y ahora desde México nos vamos hasta el Perú con nuestro tercer capítulo denominado Violencia Sexual, perfil del imputado hacia menores de edad, donde la maestra Giovanna del Pilar Velarde Castro nos hará favor de leer un fragmento de su capítulo para posteriormente responder la pregunta ¿qué aporta su capítulo al campo de la psicología jurídica y forense? Adelante, maestra Giovanna, por favor. No la escuchamos, maestra, tiene su micrófono apagado. Les decía que muy buenas tardes con todos los presentes en el lanzamiento de este libro tan esperado por los que fuimos invitados y convocados para participar de este libro. La parte que le voy a leer es la parte de la discusión y conclusiones, que es la que más me gusta. Bien, del estudio realizado sobre este tema de violencia sexual, perfil del imputado hacia menores de edad,
Del estudio realizado se resalta que la mayor parte de las personas que cometen delitos contra la libertad sexual son principalmente del sexo masculino, tal como lo señalan Castro, López y Sueiro en el 2009, Maffioletti y Rute en el 2009, Alcalde 2007-2009, Valencia 2010, con una edad que predomina de 30 a 35 años en plena expresión de su sexualidad correspondiente a la adultez joven. Los tipos de personalidad más frecuentes son pasivo-agresivos con un 40%, seguidos por los disociales con un 20%, los cuales coinciden con el estudio de Alcalde en el año 2007, ya que en su estudio menciona que estas personas son disociales y pasivo-agresivos en un 36,84%, y también coincide con el estudio de Castro et al. 2009, en el cual concluye que tiene personalidad disocial, agresiva, compulsiva, límite y paranoide. Sin embargo, Vázquez, en el 2005, indica que no hay perfiles de personalidad característicos de todos los agresores sexuales, pues se encuentran agresores sexuales de todas las personalidades, emocionalmente estables e inestables, introvertidos y extrovertidos, emocionalmente blandos y duros, dependientes e independientes, homosexuales y heterosexuales, y de todas las edades. En su mayoría, estos son casados o convivientes, con un 53,3%, lo cual es la diferencia notablemente con los otros estados civiles, como los que tienen el estado civil de solteros, con un 30%. Es decir, estos integrantes de esta muestra tienen un hogar conformado, con pareja e hijos, aunque esta familia sea disfuncional en un 53,3%. Este estado civil también corresponde con los estudios de Maffioletti et al. Alcalde 2007-2009 y Castro et al. En el 2009, entre otras. Se encuentra que la dinámica de abuso sexual se ha dado dentro de un entorno cercano para la víctima, usualmente en su propio hogar, con un 53,3%, quienes son sus propias hijas, hijastras, primas y sobrinas, lo cual coincide con los estudios de Castro et al. Y de Alcalde 2007. Cabe mencionar que Mujica señala que se debe descartar la opción de que los agresores sexuales se diferencien por trastornos psiquiátricos que les imposibiliten controlar su conducta sexual. Y finalmente, las conclusiones arribadas son que estas personas son aparentemente estables, con familia constituida, en su mayoría son varones y adultos jóvenes, adaptados a la sociedad y extrovertidos, heterosexuales y sin antecedentes de abuso sexual infantil. Sus víctimas son de su entorno familiar, con rasgos pasivos, agresivos y disociales, resaltando su impulsividad. Suelen negar rotundamente las denuncias en su contra, con antecedentes de haber conformado hogares biparentales, pero con relaciones inadecuadas y consumo de alcohol o drogas por uno de sus padres. Y bien, si respondo a la segunda pregunta, que es ¿qué aporta este capítulo del libro a los desafíos latinoamericanos en el campo de la psicología jurídica y forense? Considero que este trabajo, que fue de tipo descriptivo, desde la óptica del trabajo pericial forense en el área psicológica como tal, nos va a servir primero como línea base para otro tipo de investigaciones de mayores complejidades. Se pueden realizar actividades preventivas de diferentes disciplinas para aquellos que estén inmersos dentro del campo social, comunitario o clínico. Además, sirve como una fuente más de cita bibliográfica al momento de analizar los antecedentes nacionales en mi país, Perú, e internacionales para los demás países, ya que requiere esta parte importante en toda investigación científica, y sobre todo si está referido al área de la violencia sexual. Además, al momento de hacer la discusión forense, también podemos tomar en cuenta estos resultados para la elaboración del informe pericial psicológico, y también nos puede servir mucho al momento de la sustentación del juicio oral, cuando se nos pida que mencionemos
las fuentes de nuestros resultados en las conclusiones, en el análisis, al momento de señalar las características usualmente encontradas en este tipo de agresores, que fue lo que a mí me motivó a hacer esta investigación, ya que los jueces solían preguntarme que si bien yo reflejaba la realidad de Colombia, de Chile, de México, de España, cuál era la realidad en mi país, y no solamente en mi país, sino en el sector donde yo me vengo desempeñando como perito. Es así que surgió esta gran motivación de hacer este estudio. Y bien, no quiero despedirme sin antes agradecer a Dios primero, a mi familia, a mi esposo, a mis hijos por motivarme a hacer esta investigación que ha sido en un tiempo fuera del horario laboral, y agradecer también a la organización por brindar este tipo de espacios donde se puede compartir con la comunidad científica nuestras investigaciones, y mejor aún la grata sorpresa de que se pueda publicar para que nuestros colegas lo puedan revisar, visualizar, leer, etc. Gracias. Muchas gracias, maestra Giovanna. Y ahora, desde el Perú, nos regresamos nuevamente a México con nuestro cuarto capítulo, que lleva por nombre Praxis de la Psicología Jurídica en Estudiantes Universitarios Mexicanos, donde nuestras autoras nos leerán también un fragmento de su capítulo y posteriormente contestarán la pregunta: ¿qué es lo que aporta su capítulo al campo de la psicología jurídica y forense? No sin antes recordarles a nuestras autoras que tienen 5 minutos para poder leernos su fragmento y responder esta pregunta. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En relación al capítulo que nosotros abordamos, bueno, pues voy a iniciar con un pequeño fragmento. Con la implantación del nuevo plan de estudios del pregrado de la licenciatura en psicología en la FES Iztacala de la UNAM, el nuevo currículum académico provee al estudiante de 7 ámbitos psicológicos, siendo el ámbito de la psicología social donde se inserta la psicología jurídica y forense, impartidas en 4 asignaturas: teoría, metodología, tutorías y tutorías de investigación y práctica supervisada de 8 a 15 horas. Estas asignaturas se cursan de forma anual entre quinto y sexto semestre y entre séptimo y octavo semestre. El presente capítulo tiene como objetivo dar a conocer los retos y los desafíos que han tenido al impartir por primera vez las asignaturas de pregrado relacionadas con la psicología jurídica y forense en universitarios mexicanos. Debido a que esta es una investigación que ha sido aplicada, retomaré algunos extractos para poder plantear de forma general algunos de los hallazgos. En la página 6 del artículo se describen los resultados de las 2 primeras generaciones que han cursado estas asignaturas. La población se representa con el 75% de mujeres y 25% de hombres, siendo alumnado regular con un promedio de 8.5 a 9.1. Dentro de las asignaturas cursadas, el porcentaje de reprobación es de 1.2%, centrándose en la materia de tutorías, habiendo un déficit en las habilidades de investigación. Asimismo, se presentan los escenarios donde las prácticas se llevaron a cabo. Por ejemplo, los centros de mediación y conciliación familiar del Estado de México, los centros de mediación y justicia restaurativa del municipio de Tlalnepantla de Vaz, en el Estado de México, las oficialías calificadoras y centros de justicia para mujeres, ambas también pertenecientes al Estado de México, siendo ámbitos penales y civil familiares. A partir de la página 7, se concluye con los principales retos y desafíos que estas asignaturas y su impartición han enfrentado, como por ejemplo la necesidad de fortalecer el trabajo de la psicología jurídica que se realiza en las distintas instituciones jurídicas donde se realizan las prácticas, así como también la necesidad de formar profesionistas flexibles, pero con fundamentos teóricos, metodológicos suficientes para una respuesta profesional de calidad que coadyuve a la solución de problemas sociojurídicos actuales. A continuación, mi compañera Alba Luz va a complementar esta información. Buenas tardes a todos y todas.
yo voy a hacer la respuesta de saber exactamente qué está aportando nuestro capítulo a la psicología jurídica y forense. Básicamente hay 4 áreas que hay que visualizar. Primero, el poder empezar a tener investigaciones nacionales e internacionales sobre el tema. Siempre se nos ha visto desde la parte práctica. Sin embargo, es importante empezar a ver cuánto de la investigación que se hace necesita escribirse. Entonces, esta es una investigación aplicada que da pie a que nos sensibilicemos y que tengamos la oportunidad de decir que sí se puede hacer investigación en psicología jurídica y forense. Segundo, la importancia de la formación del pregrado en los profesionales de la psicología. Siempre salimos de la carrera de psicología y nos ponemos a prepararnos o capacitarnos para ver qué y dónde, en este caso, desarrollarnos. Ahora lo que tenemos que hacer es fortalecernos desde antes de salir de la licenciatura para saber exactamente cuáles son las habilidades que necesitamos tener y poderlas hacer en el momento de que ya salgamos de la licenciatura. Y tener elementos también para un posgrado de tal manera que estemos ya fortalecidos y fortalecidas para este trabajo, para este ámbito. Tercero, identificar los déficits de las habilidades específicas que pueden tener las alumnas y los alumnos de pregrado. Así entonces, cuando estamos en las prácticas, nos damos cuenta qué habilidades tienen y qué habilidades les falta, y ahí entonces fortalecer estos elementos. Y por último, tenemos la oportunidad de conocer qué necesidades tienen las instituciones jurídicas, ya que nosotros ofertamos esta práctica como una práctica profesional, y dentro de la FES Iztacala, la práctica de 5º y 7º son prácticas de servicio social, entonces nos ayuda a que las instituciones nos busquen para hacer ese servicio social. Entonces vemos cuáles son los ámbitos jurídicos que nos necesitan. Los que más hemos encontrado ha sido ámbito familiar, en todas las temáticas y problemáticas familiares, y ámbito de violencia de género, que es una de las más fuertes en nuestro país, por las que estamos luchando día con día. Entonces creo que ahí es donde tendríamos que ubicar nuestro trabajo académico, fortalecerlo, y de igual manera la investigación. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctoras Danae y Alba, por darnos toda esta respuesta a la pregunta. Y después de esto nos vamos a nuestro siguiente capítulo, denominado Consideraciones psicológicas del trabajo fiscal en el contexto pandémico por COVID-19, donde nuestros autores también nos van a leer un fragmento del capítulo de su libro y nos van a responder la pregunta: ¿qué es lo que aporta su capítulo al campo de la psicología jurídica y forense? Adelante, por favor. Perdón, ¿se encuentran los autores? Me parece que no, ¿verdad? Bueno, entonces, en este orden de ideas vamos a pasar a nuestro siguiente capítulo, que lleva por nombre Evolución del fenómeno, 20 años del feminicidio en Guanajuato, México, donde también nuestras autoras nos van a leer un fragmento del capítulo de este libro y nos van a responder la pregunta: ¿qué es lo que aporta al campo de la psicología jurídica y forense dicho capítulo? Adelante, por favor. Hola a todas y a todos, muchísimas gracias por la invitación y bueno, felicidades también a las autoras y a los autores por participar en este libro, y bueno, pues obviamente a la asociación por invitarnos a participar en el mismo. Tal como el nombre lo dice, nuestro artículo se tituló Evolución del fenómeno, 20 años del feminicidio en Guanajuato, México. Y bueno, primero decirles que en esta investigación presentamos un análisis cualitativo de los datos que dan cuenta de los asesinatos de mujeres en el estado de Guanajuato del año 2000 al 2020, y que el análisis se centra específicamente en lo que las libres
que las 4 formamos parte de esta organización que trabaja en el estado de Guanajuato, ha logrado documentar e identificar a partir del acompañamiento integral de los casos. Entonces, bueno, acá va uno de los fragmentos del artículo. Y bueno, para nosotras, construir nuevas narrativas, en el caso de Guanajuato, implica explicar el fenómeno de la violencia desde su complejidad. Esto es, sin dejar de lado los escenarios que confluyen y la tipología de las víctimas que podemos ir identificando. En escenarios de violencia generalizada, la habituación a la crueldad y a los asesinatos se acelera, y con ello se legitima la violencia contra ciertos cuerpos. Así, la indignación puesta solo sobre ciertos tipos de víctimas y de ciertos tipos de escenarios de feminicidio influye en que en todos los homicidios contra las mujeres se busquen condiciones interpersonales que enseñan y programan a la población en general, a los medios de comunicación y a las instituciones a excluir del foco de lo importante los casos que no concuerdan o que no son coincidentes con estas formas que ya tenemos como entendidas. Estos casos que ocurren fuera del ámbito de lo doméstico o íntimo regularmente son los que coinciden con los casos de las mujeres más precarizadas, aquellas que mayoritariamente estuvieron abandonadas por el Estado desde que eran muy jóvenes, que fueron víctimas de distintos tipos de violencia, que fueron expulsadas de sus familias y que estuvieron expuestas a altísimos niveles de riesgo. Así como problematizamos y comunicamos las representaciones de la violencia, generamos también significados y reflexiones en torno a ello. Nosotras, las libres, estamos tratando de permear una narrativa que explique las razones por las que las mujeres pues han estado en riesgo durante todo este tiempo. Hacer morir o dejar morir no está exclusivamente en las manos del perpetrador, cuando la sociedad en lo general permitimos que ocurra o participamos en el olvido de ciertas víctimas. La expansión del discurso que busca explicaciones monocausales a los asesinatos de las mujeres, que pueden ser también producto de las pedagogías de la crueldad que imperan, también se instauran en las instituciones que encuentran en él legitimidad para la impunidad de estos casos, lo que es coincidente con lo que menciona Sagot al hablar de la necropolítica del género, es decir, y aquí abro comillas como cita, los sistemas de estratificación, sus discursos y sus prácticas generan esta política letal en la que algunos cuerpos son vulnerables a la marginación, a la instrumentalización e incluso a la muerte. Produce así una instrumentalización generalizada de los cuerpos, de las mujeres, construye un régimen de terror y decreta la pena de muerte para algunas. Y cerramos comillas. En este sentido, los marcos explicativos deben ser suficientes para interpretar la violencia contra las mujeres y sus dinámicas. Debe apuntar a la totalidad de los factores que han superado el discurso que intentaban restarle importancia a las cifras de los asesinatos vistos a partir de las cifras de los hombres. Porque si miramos el número de asesinatos de mujeres frente a las de los hombres, la cifra es bastante baja. Ahora necesitamos superar la discusión y la explicación numérica que contraste el número de asesinatos de mujeres que en términos jurídicos son considerados como feminicidios frente a los que no, porque no se trata únicamente de que más casos sean reportados por las instituciones como feminicidios, sino de buscar comprender el fenómeno más allá de las cifras. Es muy importante dar paso a entender lo intricado del fenómeno de la violencia contra las mujeres en la construcción de estas nuevas narrativas. Desde nuestra perspectiva, replicar el "nos están matando a las mujeres" o seguir contando muertas no es suficiente, no es una respuesta. Al contrario, desde nuestra visión, muchas veces estas frases no abonan al entendimiento de las violencias o a la construcción de soluciones, sino a perpetuar y reproducir explicaciones simples a una problemática que es compleja. Y respondiendo a la pregunta de qué aporta nuestro capítulo
del libro a los desafíos latinoamericanos en el campo de la psicología jurídica forense, pues nos parece que este análisis empírico del fenómeno permite ayudarnos a entender la problemática de la violencia contra las mujeres y en particular del feminicidio, comprender sus dimensiones, sus matices y los múltiples factores que confluyen en ella. Es decir, de entender el fenómeno como parte de un problema más amplio y más estructural de la criminalidad y no como una violencia independiente o que se encuentra aparte. Desde nuestra opinión, permear en ese entendimiento y en la construcción de estas nuevas narrativas de las que nosotras hablamos, nos puede permitir identificar qué acciones se necesitan para diseñar e innovar, no solo con políticas y mecanismos de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, sino en cómo se investigan estos delitos. En este sentido, este es un reto también para la psicología jurídica y forense, ya que en la medida en que más nos acercamos a la complejidad del fenómeno, mejores acciones podremos realizar para que las familias accedan a la justicia y para prevenir que sigan matando a las mujeres. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Paola. La verdad, una excelente explicación y muy interesante el tema. Y pues, después de esta intervención que ha tenido, vamos a ir con nuestro último tema de este primer segmento, que se denomina Visita Virtual Familiar como estrategia tecnológica en el complejo carcelario y penitenciario de Bogotá, donde nuestro autor nos va a leer igualmente un fragmento de su capítulo y posteriormente responderá la pregunta: ¿qué es lo que aporta su capítulo al campo de la psicología jurídica y forense? Adelante, por favor, doctor Gerardo, lo escuchamos con atención. Muy buenas tardes para todas y para todos. Voy a leerles una parte de la que se encuentra en la discusión y algunas respuestas que dan las personas privadas de la libertad frente a las preguntas establecidas. Las tecnologías de la información y la comunicación han venido evolucionando con el transcurrir del tiempo y debido a esto todos debemos estar a la vanguardia, conociendo e implementando este tipo de tecnologías en nuestro diario vivir. Por esto, las instituciones penitenciarias no pueden ser la excepción, ya que estas tecnologías contribuyen al fortalecimiento de procesos de educación formal e informal, telemedicina, teletrabajo y como en este caso la utilización de tecnologías para la realización de visitas virtuales familiares en busca de acceder a las familias en las cárceles. Algunos autores afirman que la esfera digital, el ámbito al que se accede a través de las pantallas, es un espacio en que afloran y se expresan las dimensiones afectivas de los usuarios. Dicho de otro modo, Internet es una tecnología afectiva, en el sentido de que se acuse para la expresión de emociones y participa en la constitución de la subjetividad de las personas. Esto lo dice Serrano en 2016. Y encontramos coherencia con la respuesta de la mayoría de las personas privadas de la libertad, ya que estos indicaron que sí pudieron vincularse emocionalmente con sus familias a lo largo de la visita virtual familiar, generando un sinnúmero de experiencias emocionales singulares y subjetivas para cada una de las personas privadas de la libertad. En una de las preguntas que se hacen dentro de la evaluación de la participación en la visita virtual, se establecen cuáles son esas motivaciones que se pudieron llegar a presentar durante el desarrollo de esta estrategia de visita virtual. Y algunos manifiestan, abro comillas, algo que realmente es bueno porque lo motivan a uno para seguir adelante y luchar con este proceso. Cierro comillas, abro comillas, me dio felicidad, ansiedad de abrazarlos, de darles besos, que sepan que estoy bien y a la vez ganas de llorar por no poder estar aquí conmigo. Me parece que es una forma pedagógica para la comunicación con las familias que lo ayudan a la motivación espiritual, afectiva y emocional. Emoción, mucha, es mi madre, gracias.
todos los sabidos y por haber. Con mi hija hablamos y me mostró unos dibujos que hizo de mí. Vi a mi mujer y mis suegros. Todo está bien. Gracias. Estos son apartes de lo que respondían las personas privadas de la libertad cuando se hicieron este proceso de visita virtual familiar y mucho más durante este tiempo de pandemia. El resto del capítulo lo pueden encontrar en el libro. Y frente a la respuesta de qué aporta el capítulo, creería que la psicología jurídica no puede seguir, entre comillas, apartándose un poco de lo que es el contexto penitenciario, ya que este puede ser un abrebocas para la realización de más investigaciones y procesos investigativos al interior de los centros penitenciarios en Colombia, ya que se realizan muchos procesos prácticos que se pueden llegar a visibilizar por medio de estos procesos de investigación y obviamente gracias a la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica que abre estos espacios para que los demás colegas a nivel latinoamericano e inclusive a nivel nacional puedan conocer de un poco más de este contexto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gerardo. Pues como lo mencionaba hace un momento, con esto terminamos nuestro primer segmento de nuestro libro, por lo que ahora le cedo la palabra a la doctora Gladys Hernández Sarmiento, quien nos hablará de este segundo segmento de nuestro libro. Adelante, doctora, por favor. Doctora, tienes tu micrófono apagado y nos encantaría escucharte. No, seguimos sin escucharte. No, no hay audio, doctora Gladys. Gladys, tienes apagado tu micrófono. Bueno, vamos a esperar unos minutos, por favor, a que la doctora Gladys vuelva a unirse con nosotros para que nos presente este segundo segmento del libro. Buenas tardes, creo que ya me escuchan y me ven. Así es. El tema de la tecnología nos juega unas malas pasadas justo en estas situaciones, pero bueno, ya estoy de regreso. Muy feliz de que me haya tocado el día de hoy hacer la presentación de los semilleros de investigación, porque inevitablemente tengo que hacer un poco de autorreferencia y recordar mis épocas de pregrado, donde hice parte de un semillero de investigación. Entonces, ahora estar en este rol, pues me llena de mucha felicidad. Veo que ya ha pasado también mucho tiempo, pero creo que los semilleros en Colombia cumplen con la función que buscamos los docentes cuando estamos en ese rol, y es precisamente incentivar a los estudiantes a que puedan participar. Entonces, curiosamente nos pasó algo muy interesante cuando estábamos haciendo el tema de la recopilación de los trabajos, y era que, como bien lo mencionaba Wilson al inicio, fue una colaboración colombo-mexicana, perdón, en la construcción de este congreso. Entonces, les explicábamos a nuestras colegas mexicanas sobre los semilleros, porque ese concepto no se maneja mucho en México.
Imagino que utilizan otro tipo de metodología o otro tipo de nombre, como llaman a los semilleros, pero es un gusto para mí presentar el día de hoy al primer grupo, que casualmente es colombiano, con el capítulo Acceso a la justicia para familias campesinas víctimas de violencia intrafamiliar que requieren evaluación psicológica forense en tiempo de COVID-19 en Colombia. Entonces presento a Laura Vanessa Avellana Medina, Juan Pablo Cárdenas Rodríguez, Karen Michelle Carranza y a Sneider David Quintero. Sean todos muy bienvenidos y los escuchamos entonces con la lectura del apartado que hayan elegido y con la respuesta a la pregunta que venimos haciéndole a todos los autores. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, o noches ya para algunos. Mi nombre es Juan Pablo Cárdenas Rodríguez. Yo soy psicólogo graduado de la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano. Yo hice parte en el año 2020 del Semillero de Estudios en Resolución de Conflictos desde un enfoque interdisciplinar junto a mis colegas Laura Avellaneda, Sneider Quintero y Karen Carranza. Este capítulo es el resultado del trabajo interdisciplinar entre estudiantes de Psicología y Derecho, liderado por las docentes Lina Ortegón Suárez, del programa de Derecho, y Sonia López Rendón, del programa de Psicología. De parte del semillero, enfatizamos que tenemos una gran alegría y agradecemos el poder participar, y sin duda hará grandes aportes a la psicología jurídica y forense con la publicación del libro. Muchísimas gracias. Ya pues, siguiendo con el tema, procederé a leer el fragmento del capítulo, el cual decidimos que fuera la justificación. El presente proyecto se hace con la finalidad de concientizar e indagar sobre las necesidades de poder acceder a la justicia gratuitamente, puesto que en la mayoría de los sectores rurales, como las veredas que se encuentran apartadas, el poder ejercer su derecho a acceder a la justicia puede incurrir en un gasto no previsto, como por ejemplo el transporte de las personas que requieren los servicios. Por otra parte, al solicitar una valoración psicológica forense, puede duplicar un esfuerzo en términos de dinero y tiempo, para el caso en el que se requieran varias sesiones en el proceso de evaluación psicológica. Casi siempre los profesionales que practican estas evaluaciones, por lo general, se encuentran ubicados en las capitales departamentales, como en la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Si bien el gobierno no cobra por las evaluaciones psicológicas forenses, sí se asume un gran costo por parte de las familias campesinas a causa del distanciamiento geográfico, no pudiéndose brindar con todas las garantías de ley. Ahora bien, en la actualidad Colombia es un país con 1.123 municipios registrados en la página principal de datos abiertos de Colombia, el DANE, además de contar con no menos de 30.000 veredas en las cuales residen campesinos que trabajan las tierras del país. Cabe aclarar que la justicia ha tenido que mutar y evolucionar a medida que pasa el tiempo y las necesidades de las personas cambian. Esto para que el acceso a la misma pueda ser eficiente. Ahora bien, según cifras oficiales, la mitad de la población colombiana no tiene internet y enfatizan en que la mayor parte de esta población es de zonas rurales, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el año 2019. Muchas gracias, este fue el fragmento. Bueno, y ahora pues para responder a la pregunta, ¿sí? Como tal, yo considero que hay que hacer una pequeña contextualización. Y es que Colombia es un país que históricamente tiene antecedentes de abandono a las poblaciones vulnerables por parte de los gobiernos de turno, por diferentes problemáticas a través de los años. De igual manera, la situación actual del país ha dejado en evidencia grandes falencias por parte del Estado a la hora de garantizar derechos fundamentales tales como la vida, la educación y el acceso a la justicia. Teniendo en cuenta esto, mis colegas y yo consideramos que nuestra investigación aporta en 3 puntos fundamentales. El primero, da a conocer y evidencia una gran necesidad que está presente incluso antes de iniciar la pandemia, la cual es poder acceder a un sistema de justicia de manera eficaz para todos los ciudadanos del territorio, el cual no se cumple y que durante la pandemia se exacerbó la problemática. Segundo punto, demuestra que no solo las personas residentes en las grandes ciudades y poblados del país necesitan acceder a la justicia y recibir una adecuada evaluación psicológica forense cuando sea requerido, sino también las personas que viven en la ruralidad. Aún más, en esta situación actual de pandemia,
que ha elevado los casos de violencia intrafamiliar en el país. Y por último, el tercero, es que si bien existen rutas para el acceso a la justicia de las familias campesinas que viven en las zonas apartadas del país, estas no son las mejores y dado los costos que genera, hacen que el acceso a la justicia sea mucho más limitado cuando se requiere una evaluación psicológica forense para un debido proceso y un acompañamiento, teniendo en cuenta que muchas de estas personas que viven en la ruralidad viven el día con menos de $3 y entendiendo que las evaluaciones psicológicas forenses por particulares o privados pueden costar más de $250, es complicado que estos puedan acceder. Consideramos que esto es nuestro aporte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, a esta explicación. Realmente muy importante también que hayas hecho la conversión para que nuestros colegas internacionales puedan entender la magnitud del fenómeno. Entonces, es más sencillo. Muchísimas gracias. Sí, de verdad que nos alegra mucho haberlos tenido ahí y pues esperamos que sigan de la mano con la asociación para emprender nuevos proyectos hacia el futuro. Muchas gracias a todo el grupo. Gracias a ustedes. Bueno, ahora siguiendo con los semilleros, le damos la bienvenida a Keila Yanir, espero haberlo pronunciado bien, Rodríguez Guarín. Keila nos va a hablar sobre un estudio de revisión documental del feminicida desde la disciplina de la sociología, psicología, biología y el componente genético. Y además, si mal no estoy, Keila es de Uniminuto, ¿no? Sí, sí, señora. Una institución muy... Orgullosamente Uniminuto. Ah, bueno, muy querida, la tengo entre mis amores, de verdad. Sí, entonces, muchas gracias, Keila, por estar acá. Te escuchamos con el fragmento que elegiste y con la respuesta a la pregunta que hemos hecho. ¿Cuál es el aporte de tu capítulo a la psicología jurídica y forense? Bueno, muy buenas noches, tardes, noches, dijo el compañero. Muy buenas tardes, noches. Bueno, este logro está dedicado especialmente al semillero de artífice de huellas, a todos mis docentes que estuvieron acompañándome en ese proceso, sobre todo esos profesores que se fueron sin decir adiós, como mi profesora Nelsa Medrano, al coordinador Oscar Zambrano y mi coordinadora de la Facultad de Psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, a mi familia y a mi esposo. El fragmento que tomé para esta noche, para este lanzamiento, es un fragmento de la discusión y es así. Las características comunes del feminicida se conforman teniendo en cuenta cada componente dentro del ser humano, que se encuentra en constante evolución. El ámbito biológico, procesos cognitivos, conductas, pensamientos y demás se han adaptado conforme al entorno social en que el individuo se desarrolla. Esto ha logrado cambiar imaginarios como la misoginia, el patriarcado, el machismo y micromachismos, las cuales son barreras que se encuentran aún en proceso de derivarse, logrando concebir que el feminicidio es el desequilibrio que existe en el aspecto, ya sea psicológico, biológico y social, que se puedan tratar a tiempo desde la primera señal de conducta que derive del rechazo y la misoginia, desatando un compromiso educativo, político, social y económico que tiendan hacia la equidad de género en un aspecto colectivo. Se espera en perspectiva el desarrollo de una teoría fundamentada para proceder a realizar pruebas directas a la población que permita comprender el aspecto del feminicidio desde una perspectiva multidisciplinar. ¿Qué aporta el capítulo al libro de los desafíos latinoamericanos en el campo de la psicología jurídica y forense? Bueno, este estudio permite el análisis de la violencia de género enfocado en particularmente al perfil del feminicida, generando el establecimiento de conceptos, tipologías y las características más comunes que identifiquen a estos individuos con el objetivo de brindar aportes a los estudios multidisciplinares que se encuentran dirigidos a la prevención del feminicidio como un acto extremo de la violencia de género. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Keila. Mucho entonces también para aportar, ¿no? Creo que este capítulo coincide mucho el tema también con el que ya veníamos escuchando de México, de las libres, ¿cierto? Es un tema bastante interesante, entonces muchas gracias por tu aporte.
Vamos ahora a darle el paso a mi querida amiga y colega, a la doctora Andrea Fernández, para que por favor presente a este capítulo que viene, que es el relacionado con las disertaciones. Te escuchamos, Andrea. Hola, buenas tardes a todos. No sé si el autor del capítulo que sigue, o bueno, del artículo que sigue, se encuentra presente. Me parece que no. Bueno, lleva por nombre Pandemia psicológica, injusticia social y etnocentrismo, nuevos desafíos éticos para la psicología jurídica. Y bueno, respecto a este capítulo me parece a mí muy interesante y que nos permite como plantear de alguna manera varios puntos desde lo que sería no solo la psicología jurídica, sino desde como una cuestión social, el que a partir de la pandemia, como no solamente se ha perdido una estructura social o ha afectado la estructura social, sino que esto también nos lleva como a unos nuevos retos, a nuevos desafíos respecto a qué hacemos nosotros como profesionales, a qué es lo que tendría que hacer la psicología jurídica a partir de que también pues estaría teniendo un impacto toda esta cuestión respecto a lo que sería la ley. Entonces, bueno, yo creo que a partir de este capítulo el autor nos da como una visión general de lo que de alguna manera todos estamos viviendo, hemos estado viviendo durante estos últimos tiempos. Cada uno de nuestros países ha llevado la situación y ha tenido un impacto diferente. O sea, a mí me gusta mucho como el trabajo que se ha podido realizar desde la asociación, más que nada porque nos permite tener la visión desde distintas perspectivas de distintos países en cómo nos ha afectado, ¿no? A algunos países les ha afectado más en cuestiones relativas a lo que es la violencia de pareja, a otros en cuestiones de cómo llevar a cabo o cómo tener el acceso a la justicia para niños, niñas y adolescentes, en cómo se ha visto, por ejemplo, la situación en las pericias, bueno, más bien en las periciales. Entonces, me parece un capítulo muy interesante. Desafortunadamente creo que el doctor Doroni tuvo que salir de la reunión. Sí, no nos encuentra, ¿verdad? No, creo que tuvo que abandonar la reunión. Ok, bueno, entonces, pues con esto creo que concluiríamos lo que corresponde a la parte del último capítulo que tendría que ver con lo de disertaciones. Entonces ya nada más, pues nosotros como equipo de editores nos gustaría plantear de momento o de manera breve un poco acerca de lo que fue nuestro trabajo, de lo que fue para nosotros participar como editores. No sé quién quiera tomar la palabra. Andrea, muchas gracias. Sí, en definitiva, como lo hemos mencionado durante esta reunión, lo que queríamos era resaltar el trabajo que han tenido los autores del libro, que les agradecemos por tomar la decisión de hacer parte de este proyecto, ¿no? Entonces, cosas buenas que ha traído la pandemia ha sido poder generar este tipo de espacios en los que podamos coincidir, en conocer también las realidades de otros países, ¿no? En lo que a mí respecta, como editora, ha sido muy importante poder trabajar conjuntamente con mis colegas colombianos, pero también con las colegas mexicanas, de quienes he aprendido demasiado, sobre todo porque en lo que a mí respecta, el tema de la violencia basada en género es lo que me tiene ahora cautiva en la psicología jurídica y forense, y creo que Colombia tiene mucho que aprender de este fenómeno que ya muchos años lleva trabajando y lleva estudiando México. Desafortunadamente, pues es un fenómeno que alcanza toda Latinoamérica, pero realmente escuchar autores como escuchaba hoy a Las Libres, que ellas las conozco gracias a Vero, es impresionante, ¿sí? Me dejan realmente con una tarea gigante, porque el lenguaje que ellas utilizan como mujeres es el que
yo creo que deberíamos emplear todas las profesionales que estamos interesadas en ese campo y hombres también, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Ha sido muy interesante, de verdad, muchas gracias a Meidis y a Andrea, a Wilson, a Frank y a todos los autores, ¿no? A varios tengo la fortuna de conocerlos. Entonces, gracias por hacer parte de este reto. Los vamos a invitar ya hacia el final de la reunión a compartirles el link por el cual pueden descargar el documento en su totalidad y compartirlo para que podamos seguir creando este tipo de espacios. Creo que hoy más que nunca, a raíz de toda la situación tanto social, de salud pública y demás, necesitamos seguir unidos como lo que somos, Latinoamérica. Todos somos latinoamericanos y debemos estar unidos como una sola región, sin tantas fronteras. Entonces, me gustaría escuchar ahora a Meidis sobre sus aportes, cuál ha sido su experiencia también como editora. Muchas gracias, querida Gladys. Bueno, pues yo creo que me podría tardar más de 2 horas aquí platicándoles cómo ha sido toda esta experiencia. Sin embargo, como no hay mucho tiempo, quisiera resaltar pues aspectos muy importantes que para mí sucedieron a través de esta edición del libro. Uno de ellos, pues por supuesto que fue el reto tanto personal como profesional, ¿no? Que se fue gestando alrededor de esta edición. Eso por una parte, y por la otra el compromiso que se da por la asociación y hacia la asociación con tal de hacer una divulgación de la psicología jurídica y forense. ¿Y cómo se va dando esa divulgación? Pues por supuesto que a través de los textos que fueron conformados desde el Congreso y que gracias a los autores también esto ha sido posible. A los autores y pues también a ustedes, querido equipo de editores, que sin ustedes no hubiera sido posible todo este libro. Y la otra, y yo creo que uno de las cosas que yo me quedo, con las que me quedo más bien de esta edición, es la experiencia tanto personal como profesional, ya que por lo menos en mi imaginario siempre viene esta cuestión de que cuando se hace la edición de un libro, todo tiene que ser seriedad, pero si realmente las personas hubieran visto todo lo divertido que nos los pasamos cuando hicimos esta edición, entonces muchas personas querrían hacer este tipo de ediciones, porque sinceramente a mí me dejó muy buen sabor de boca. No solamente gané colegas, sino verdaderos amigos. Yo no tenía el gusto de conocer, por ejemplo, o sea, tan de lleno a Gladys o a Andrea, y ahora se han convertido en muy buenas amigas, lo mismo que Wilson y a Frank, con quienes ya había tenido el gusto de compartir, pero que ahora se fue fortaleciendo mucho esa amistad. Entonces, más allá de también ser algo tan profesional, se convirtió en algo muy personal y a mí me deja una satisfacción muy grande. Y le agradezco mucho a la asociación por esta oportunidad y siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo de aquí hasta el final de los días. Muchas gracias también a la doctora Ángela porque, o sea, realmente sin ella yo no estaría aquí en esta asociación. Entonces, muchas gracias equipo, muchas gracias autores, también al público que está leyendo esto y de verdad para mí fue una satisfacción muy grande y me siento muy orgullosa de ello. Coincido contigo, nos seguimos divirtiendo mucho, ¿no? Ha sido maravilloso, qué bueno hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Y coincidir con colegas tan maravillosos como ustedes, como por ejemplo Wilson. Dios mío, Wilson es una hormiguita trabajando, gracias a él tenemos este lanzamiento. Wilson ha sido, mejor dicho, un trabajador incansable, no se imaginan. Gracias, querida Gladys. Bueno, yo pienso que cuando se reúnen varias personas para construir y deconstruir y se le imprime eso que hablaba Meidis, ese componente humano, creo que salen grandes cosas y hoy lo podemos evidenciar. Creo que pensarnos el gestionar nuestro campo, la psicología jurídica, desde la investigación, desde la gestión de la información, creo que nos ha permitido descubrir muchas cosas. Cuando cada uno de nosotros leíamos los artículos que ustedes remitían como autores y nos poníamos en su lugar, pensando un poco en todo lo que ustedes
querían compartir, conocer la realidad del país en el que ustedes estaban interviniendo, pero sobre todo la calidad de las herramientas y de la forma en que plasmaban lo que hicieron fue pues para nosotros de gran aprendizaje. También aprendimos con ustedes, aprendimos muchísimas cosas que, como decía Maydis, no alcanzaría este evento para terminarlas de decir, solo que creo que me llevo, como decía Maydis, la amistad, ese lado, ese componente de alteridad, pero sobre todo un sinnúmero de colegas que vamos tejiendo red, la doctora Alba, Juan Pablo y cada uno de los autores que que aportaron ese capítulo y nos permitieron tener un hijo en común, el libro, y ahora somos padres responsables de este libro y que tenemos que empezarlo a divulgar, ¿no? Porque la ciencia que no se divulga queda obsoleta, ¿no? Entonces, la idea es que podamos también compartir este libro, divulgarlo, va a estar colgado en la página en los próximos días en la página de la asociación, se les va a remitir a ustedes vía correo electrónico. Entonces, la idea es que podamos, como diríamos aquí en mi tierra, donde yo vivo, cacaraquear esto que acabamos de hacer y poder también seguir resignificando. Y bueno, nos llevamos muchos amigos, yo me llevo muchísimos amigos, muchísimas experiencias y como decía Maydis, eso fue un trabajo que lo disfrutamos muchísimo y aprendimos bastante. Entonces creo que no alcanzaría las palabras para significar todo lo que representó este libro. Creo que muchos momentos cuando nos escribían ustedes y bueno, ¿y cuándo va a ser el lanzamiento? ¿Y cómo vamos? Y nos atrasábamos en el cronograma porque algún autor no envió el libro su capítulo a tiempo y bueno, y corra escribiéndole. Creo que son muchas vivencias y muchas cosas que uno puede experimentar con esta experiencia, pero bueno, lo más importante es que lo logramos y que pudimos compartir con ustedes en este espacio para toda la comunidad un gran aporte. Muchas gracias. Y bueno, Andrea, cuéntanos como editora, ¿qué representó para ti pues este trabajo y cómo te sentiste? Bueno, yo creo que el trabajo cuando se hace con buena compañía, cuando se hace con compañerismo, finalmente no es un trabajo, ¿no? Entonces disfrutas haciéndolo y creo que se nota porque la relación ya no solamente es como una relación profesional, sino ya es una relación amistosa y pues muchas gracias, yo creo que no solamente a mis compañeros editores, sino también a todos los autores que participaron para que se pudiera conformar este libro y pues también sería como el realizar una invitación a, en general, pues todas las personas que están interesadas en esta cuestión de la psicología jurídica y forense, a que sigamos compartiendo el conocimiento, a que sigamos compartiendo experiencias, ya que finalmente, o sea, puede que cualquiera de nosotros sepa mucho, pero si no lo compartimos, pues como que el impacto que va a tener va a ser muy poco. Entonces, yo creo que este libro es como un alcance más, o sea, con un mayor impacto de todo lo que se puede hacer si se trabaja en equipo. Y pues ya, de mi parte sería todo. No sé si Frank haya podido conectarse. No sé si Frank. Hola, Andrea. Bien, bueno, muchas gracias allí a todas las palabras que dan nuestros compañeros, o en este caso mis compañeros editores. Yo tengo pues una sensación bastante interesante frente a la edición, y es que fueron tiempos difíciles, fueron tiempos donde las dificultades de tiempo a veces afectan poder cumplir ciertos retos que habían, pérdidas familiares que de alguna manera pueden afectar, y que sin el trabajo en equipo hubiera sido muy difícil de pronto poder asumir este logro que finalmente se tiene. Entonces, creo que es una situación un poco compleja la que estamos viviendo en estos tiempos, y afortunadamente el libro pues es parte de lo que hemos lo que hemos lanzado, lo que hemos podido producir a pesar de las dificultades. Entonces yo creo que
Muchas gracias a mi grupo, a mis compañeros, a mi equipo que me permitieron estar allí acompañándoles en algunos momentos que en otros de pronto no les pude apoyar tanto, pues por diversas situaciones allí que mencionaba anteriormente. Bueno, yo creo que de esta manera creo que damos por finalidad o damos finalización a nuestro evento. Creo que ha sido bastante interesante que poderles compartir acerca de este texto, de este libro, que esperamos que puedan de pronto revisar, de pronto citar, de pronto compartir con otras personas que están interesadas en el tema de lo que es la psicología jurídica. Y pues en primer lugar quiero agradecerles a los compañeros representantes de cada país que han estado acompañándonos a lo largo de esta jornada, los compañeros autores que también estuvieron aquí en la jornada, a los demás miembros de la asociación y sobre todo también a aquellos seguidores que están en las redes sociales de nuestra Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por estar allí y los vemos y los esperamos en un próximo evento. Muchísimas gracias. Gracias, chao, saludos. Gracias, saludos. Gracias, hasta luego. Latinoamericano. Muchas gracias a ustedes, maravillosos. Felicitaciones. Gracias. Chao, Jenny, chao, Alba, chao, Keila, Juan Pablo, Graciela, Joana. Gracias por estar ahí. Gracias por su participación.